Lince TV, política y noticias. Vuelve a casa, vuelve, pero no por Navidad. Podría volver Puigdemont, pero primero, antes de ver por qué podría volver Puigdemont, vamos a ver qué decía Sánchez hace relativamente poco en un vídeo que ha rescatado El Independiente. Pero si no hay altercados públicos, lógicamente eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión, como sí que se produjo. O reflexionar sobre lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña, se puede entender como un delito de rebelión. ¿Lo entiende usted como delito de rebelión? Yo creo que lógicamente lo es. Lo que tenemos que profundizar en esa cooperación judicial europea. A mí no me ha gustado lo que ha hecho, en este caso, el Poder Judicial en Bélgica. Y creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos a España. Bueno, pero recordad que este es el Pedro Sánchez candidato, no el Antonio Sánchez presidente, como decía Carmen Calvo. Es una persona que tiene, no es que sea un mitómano, es que tiene dos personalidades a los Jekyll y Mr. Hyde, se desdobla. Por una parte está Pedro Sánchez, que es el candidato, y por otra parte está Antonio Sánchez, que es el presidente y que hace lo contrario a lo que dice. Y ahora vamos a ver tres, en total son tres, muy relevantes sobre lo que está ocurriendo a colación de la eliminación de los delitos de sedición y malversación. Puigdemont podrá volver a España a partir del viernes con penas insignificantes gracias a la rebaja de Sánchez. El Supremo notificará ese mismo día el nuevo auto de procesamiento al prófugo catalán tras la entrada en vigor de la reforma penal con la que el gobierno eliminó la sedición y suavizó la malversación. Al módico precio de una mera desobediencia, que conlleva pena de multa e inhabilitación para el ejercicio de cargo público durante 2 años, como máximo, o sea, en el peor de los casos, la rebaja del Código Penal con la que Pedro Sánchez adaptó a la carta los delitos con los que fueron condenados los líderes separatistas del Procés de Cataluña, entrará en vigor este viernes y con ella se abre un nuevo horizonte judicial para los prófugos de la justicia española por esta causa. Según se ha podido saber en primicia por el debate, el Supremo prepara la modificación del auto de procesamiento del expresidente de la Generalitat del 1 de octubre, Carles Puigdemont, huido a Bruselas en 2018, de la exconsejera Clara Ponsatí y la exdiputada Marta Rovira, quienes, como él, se fugaron al extranjero para evitar la prisión provisional y el posterior juicio al que sí fueron sometidos sus compañeros de PDeCAT y Esquerra. Yo me pregunto cómo se tiene que estar sintiendo Oriol Junqueras en estos momentos, porque él estuvo en la cárcel. Poco tiempo, pero estuvo, cosa que Puigdemont no, porque Puigdemont fue un cobarde y se marchó. Esto es una vergüenza porque la ley tiene que ser la misma para todos. Si la ley está mal, se tendrá que cambiar, pero que esto de repente se haga la carta y tenga efectos retroactivos para que algunas personas puedan ser impunes por ser quienes son a la ley, mientras que el ciudadano de a pie, si se pasa un poco con el pie sobre el pedal del acelerador en la carretera o si se equivoca con algo, la ley no tiene ningún reparo en machacarlo, pues es una injusticia. Tenemos que ser iguales ante la ley y quien la hace la tiene que pagar, por muy señor político que sea. La ley tiene que ser la misma para todos. Pero bueno, vemos que en este país hay indultos y si no, pues se reforma la ley a la carta para que con retroactividad puedan beneficiarles. Lo que significa que tras un periplo jurídico de casi 5 años, con órdenes de detención y entrega activas que ningún país europeo se ha atrevido a ejecutar, persecuciones en caliente por Bélgica, Alemania o Cerdeña y 2 litigios inéditos ante la justicia comunitaria, el actual eurodiputado catalán se enfrentará a una mera desobediencia por desoír las advertencias y resoluciones del Tribunal Constitucional que prohibió el referéndum de independencia en aquel aciago otoño 2017. La nota continúa, pero no vamos a verla completa porque hay que ver también lo que ha pasado con Junqueras. Además de lo anterior, los retoques penales del gobierno a la baja obligan al tribunal sentenciador de la Sala Segunda del Supremo a revisar de oficio la sentencia dictada para el exvicepresidente catalán de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, y los 9 consejeros condenados junto a él durante el juicio del Procés. Tanto el líder republicano como sus compañeros de andanzas, como Jordi Sánchez o Joaquim Forn o Jordi Cuixart, pues también, bueno, y todos los demás.
Y vamos a ver las otras dos notas que quedan por ver, porque los demás no están conformes, no les parece suficiente. Los condenados del procés pedirán la solución al Supremo tras la derogación de la sedición. Los líderes independentistas pedirán su absolución al alto tribunal toda vez que entre en vigor la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación. El gobierno les indultó, pero mantuvo las inhabilitaciones. Los líderes secesionistas del procés están preparando sus peticiones para solicitar la solución al Tribunal Supremo después de que éste les condenará por orquestar la independencia de Cataluña. Y aquí tenemos pues todos los que lo han pedido: Jordi Sánchez, Raúl Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y el exvicepresidente Oriol Junqueras, que es lo que acabamos de ver antes. Así adelantó el confirman fuentes de defensas a Voz Populi, los cuales explican que se informará del movimiento de manera oficial toda vez que se formule la petición al alto tribunal. La misma será efectiva cuando entre en vigor la derogación del delito de sedición este jueves 12 de enero. Los condenados plantean presentar de manera individual escritos con las mismas razones para su defensa ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Pues queda claro que en España la ley es para los de abajo. Para la nueva nobleza, para la clase política, la ley no existe. Ellos pueden hacer lo que les dé la gana sin ningún tipo de consecuencia. Eso sí, por el camino han arrasado con Cataluña, han fracturado la sociedad, han acabado con la convivencia pacífica y han provocado la fuga de multitud de empresas. Es una auténtica vergüenza lo que han hecho, pero sin embargo no les va a pasar ningún tipo de factura. Sí les ha pasado factura a todos los catalanes, tanto a los que son independentistas como a los que no, que han visto cómo los han utilizado para sacar un rédito político, un rédito económico, han hecho lo que les ha dado la gana y han reventado la comunidad y no van a pringar por ello. A la causa del Tribunal Supremo hay que añadir un frente más para los líderes del procés, la que lo ha investigado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de la independencia. La Fiscalía General del Estado aún tiene que unificar los criterios para saber cómo actuar ante los casos que se puedan revisar con la reforma de la malversación. Y ya, ahora sí que sí, vamos con la última nota relacionada al respecto, esta vez de la mano de OK Diario. Esta es el acta con la que Sánchez burló a los jueces para aprobar su reforma que beneficia a los corruptos. El pasado 17 de noviembre, mientras las Cortes tramitaban la reforma exprés del Código Penal, el Partido Popular presentó un escrito en la mesa del Congreso para que solicitase los correspondientes informes al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal. Sin embargo, PSOE y Podemos rechazaron la petición días después con el argumento de que tales informes no eran obligatorios. La consecuencia: se espera que un aluvión de malversadores o corruptos se beneficien de la reforma a la carta de los golpistas catalanes. Es decir, que no solo va a ayudar a los políticos independentistas que declararon unilateralmente la independencia y propiciaron el 1 de octubre, sino que muchísimos políticos corruptos se van a beneficiar de la chapuza de Sánchez para pagar el precio de estar en la Moncloa, porque recordemos que lo que estamos viendo es el precio de que él puede ir a Doñana, de que él pueda usar el Falcon como si fuese su coche y que él pueda hacer el tonto por toda España y decir: sí, yo soy Antonio Sánchez, el presidente, soy muy importante. Pues es el precio que estamos pagando, ¿no? Un montón de políticos corruptos van a acabar sueltos. En concreto, el acta del acuerdo de la mesa del Congreso el 21 de noviembre, al que ha accedido OK Diario, refleja en relación con la solicitud del PP que se recabasen informes de los órganos constitucionales, pero dijeron que no procede acceder a lo solicitado teniendo en cuenta el carácter no preceptivo de los mismos. Pues bueno, que hace lo que le da la gana y pretende seguir haciendo lo que le da la gana. Y como vemos, es un auténtico mentiroso y decía esto antes. Pero si no hay altercados públicos, lógicamente eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión, como sí que se produjo. Pero que ahora hace lo contrario.